6 de la mañana en punto, amigos y amigas, muy buenos días, es un gusto acompañarles en Telediario, esta primera emisión que les trae las noticias más destacadas de Ecuador y del mundo. Arrancamos con los titulares. Avanzan las investigaciones para determinar los delitos cometidos por las personas que viajaron a Perú en una avioneta que se accidentó en Tumbes. Trabajadores de la UTE y de Canal 1 solicitan a la Fiscalía agilidad en las investigaciones sobre las retenciones ilegales de sus aportes patronales. Llegó a la Asamblea las objeciones del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria. Son 32 las observaciones planteadas por el Ejecutivo. El Ministerio de Salud desmiente que tengamos una segunda ola de contagios de COVID-19 en el país, pero tampoco se descarta un rebrote. Las actividades físicas individuales se retoman de manera paulatina en los parques de Quito. Ciudadanos realizan caminatas y pequeños trotes. En lo internacional, la mitad de fallecimientos de los comunicadores por COVID-19 se registra en América Latina, seguido por Europa con 23 decesos, 17 en Asia, 13 en Norteamérica y 12 en África. Atención, empezamos con información de última hora. La Fiscalía en su cuenta de Twitter informa que con el apoyo de la Policía Nacional se allanó las oficinas de la compañía aérea desde donde fugó Daniel S., investigado por la venta de insumos médicos con sobreprecio al Hospital Los Ceibos del IES de Guayaquil y que se accidentó el lunes en Tumbes, en una avioneta. Por su parte, el comandante general de la policía, Patricio Carrillo, informó a través de su cuenta de Twitter que Daniel Salcedo ya se encuentra en Ecuador tras ser expulsado del Perú. El comandante de la policía en su Twitter expresa su gratitud a sus pares del Perú por la cooperación internacional que permitió que Daniel Salcedo, que fue expulsado de Perú, se encuentre ya en Ecuador. Esperamos acabe la frustración de ver actos de corrupción sin sentencia, señala la información detallada. Más sobre el tema, las investigaciones continúan para determinar el alcance de los delitos cometidos por las personas que viajaron a Perú en una avioneta que se accidentó en el sector Bendito en Tumbes. Daniel Salcedo, quien era buscado por la justicia en el Ecuador, permanecía en una casa de salud del vecino país y se activó esta difusión roja, con la cual ya también se encuentra en el Ecuador. Además está en marcha una infracción migratoria por la que podría ser deportado o expulsado, lo cual ya les comentábamos ha sucedido, ya está en nuestro país, según ha informado el comandante de la policía. El plan de vuelo de la avioneta de matrícula ecuatoriana HCBLO fue autorizado para la ruta Guayaquil-Isla Puná y se cumplió sin novedades en la madrugada de este lunes. Pero el vuelo hacia el Perú no fue notificado ni autorizado por la Dirección General de Aviación Civil. De ahí que se maneja una primera hipótesis. Antes de cruzar a Tumbes, la avioneta hace un aterrizaje en donde cambia a uno de sus pasajeros. Los códigos de la matrícula no se modificaron en el aeropuerto, sostiene la ministra, sino en algún lugar que habría aterrizado luego. Probablemente en donde se hace el cambio de pasajeros, porque en el primer plan de vuelo consta como piloto el señor Lara y no consta el señor Salcedo. Y es justamente Daniel Salcedo Bonilla quien es buscado por la justicia por presuntamente estar involucrado en las investigaciones de contratos de insumos médicos con sobreprecio en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. El proceso avanza, que es un proceso por peculado. Desde Miami, Dalo Bucaram Buley reaccionó sobre el tema, quien además se encuentra alojado en una casa a nombre de Daniel Salcedo, cuyo costo supera el $500,000. El señor Salcedo es mi amigo, que me ha respaldado en mi campaña 2017 y que pienso que está siendo perseguido sencillamente por tener amistad conmigo. Salcedo sería el testaferro de los Bucaram. Eso tendrá que decirlo la justicia.
El piloto de la avioneta falleció en el accidente y los otros integrantes del vuelo, César Rodríguez y la novia de Salcedo, Jocelyn Mieles, permanecen hospitalizados. Para las otras personas podrían existir infracciones migratorias y si se define quién adulteró los planes de vuelo o la matrícula del avión, esto se convertiría en un nuevo delito, en una nueva falta. La aeronave pertenece a la compañía Granjas Marinas, de propiedad de los hermanos Adún Boschetti, hijos de Alfredo Adún Siade, quien en su cuenta de Twitter publicó: "No puedo hacer declaraciones sobre la avioneta para no entorpecer las investigaciones que están en manos de las autoridades de aviación civil, Fuerzas Armadas y judiciales. Es un tema muy grave". Todas las personas que tengan algún tipo de relación, por lo menos tendrán que comparecer, justificar la razón de sus dichos y luego la Fiscalía tomará las decisiones que correspondan. En todo caso, la difusión roja de Interpol ya se activó, pero incluso podrían ser devueltos al Ecuador en las próximas horas por una infracción migratoria, aunque se espera una valoración médica, pues 2 de los pasajeros dieron positivo para COVID, pero además se cotejan las huellas dactilares. Que nos permiten identificar al señor Salcedo, que según la información que nos da la Policía del Perú, insiste en identificarse con otro nombre. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 6 de la mañana con 6 minutos, repetimos entonces, ya se encuentra en Ecuador Daniel Salcedo, según ha informado el comandante general de la policía. Esto sucedió en las últimas horas. Y vamos a revisar de inmediato otro caso. Personal de la policía y de la Fiscalía y de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, allanaron las instalaciones del municipio de Ceballos, en la provincia de Tungurahua, en donde se incautó computadoras y documentos que estarían relacionados a la compra de trajes de bioseguridad, alcohol en gel y mascarillas con presunto sobreprecio. La Fiscalía General del Estado informó de este operativo también a través de su cuenta en Twitter. Trabajadores de la Universidad UTE y de Canal 1 solicitaron celeridad en las investigaciones a la Fiscalía sobre las retenciones ilegales de sus aportes patronales. Además, docentes del centro universitario denunciaron supuestas compras de renuncias para desvincularlos de la institución. Con pancartas y al son de los tambores, Creida Gutiérrez, trabajadora administrativa de la Universidad UTE, acudió junto a sus compañeros hasta los exteriores de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Quito. Piden celeridad en las investigaciones por las retenciones ilegales de sus aportes patronales al Seguro Social. A mí me descontaron mes a mes las aportaciones, préstamos quirografarios, hipotecarios, fondos de reserva, y ni siquiera con esto voy a tener derecho al seguro de desempleo, porque está en mora, están 18 planillas en mora. En días pasados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presentó 2 denuncias formales en la Fiscalía en contra de Canal 1 S.A. y la Universidad UTE por presunta retención ilegal de aportaciones a la seguridad social de sus empleados. Una situación que está perjudicando directamente a los trabajadores, manifiesta Creida Gutiérrez. No se pueden jubilar, no pueden retirar sus fondos de cesantía. Por ejemplo, en mi caso, ni los fondos de reserva, porque yo hice un como plan de ahorro los fondos de reserva y ni siquiera puedo retirar eso. De acuerdo a información oficial, ambas empresas constan en la lista de los 50 mayores deudores de la seguridad social. La UTE adeuda $6 millones y Canal 1 $1 millón. Que el día 5 de junio la Universidad UTE ya realizó un abono parcial a la deuda y lo que esperamos es a que se aperture el sistema para seguir realizando los depósitos y de esta manera regularizar la situación de la Universidad UTE. Pero tras cuernos palos, dice el refrán. Ahora, los trabajadores de la UTE denuncian desvinculaciones bajo la supuesta figura de acuerdos laborales y que no es otra cosa, dicen, que la compra de sus renuncias. Lo que hay es una renuncia. ¿Y es para qué? Para ellos ni siquiera cancelarnos el 30% de lo que nos corresponde, ni siquiera el 30%, sino el 25% de lo que realmente nos correspondería, por despido intempestivo. Que las retenciones ilegales de sus aportaciones patronales y las desvinculaciones en estas condiciones les ponen en jaque, manifiestan, algo en lo que coinciden los trabajadores de Canal 1, quienes están pasando por una situación similar y se suman a este reclamo antes de que la partida de este ajedrez laboral termine en jaque mate para ellos. En total, Canal 1 S.A. y Relag S.A., que es Guayaquil, están adeudando más de 4 millones
de las retenciones que han hecho de nuestros compañeros en base. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Cambiamos de tema. En los últimos días se viralizó en las redes sociales un video de una fiesta realizada en el 2014 en la Embajada de Ecuador en Londres, en donde se celebró el segundo año de asilo que le otorgó el gobierno anterior al australiano Julian Assange. Para este evento se habría utilizado $6.000 de fondos públicos. 3 ex embajadores ecuatorianos criticaron esta acción que mancha la imagen del país y que involucra al ex canciller Ricardo Patiño. Este video, que corresponde a agosto de 2014, es una fiesta organizada en la Embajada de Ecuador en Londres al cumplirse el segundo aniversario del asilo que Ecuador le concedió al australiano Julian Assange durante el anterior gobierno. Una investigación realizada por el portal Código Vidrio señala como responsable de ese festejo prohibido por la ley al ex canciller Ricardo Patiño, prófugo de la justicia. Es absolutamente inadmisible que se haya hecho un festejo de esa naturaleza. Está fuera de lugar, absolutamente fuera de lugar, pero claro, esa es consecuencia de la manera como se llevó en la época del gobierno del señor Correa el asilo del señor Assange, a quien se le permitió una cantidad de cosas que van contra las normas del asilo. Que un ex canciller del Ecuador ha estado en esa fiesta, es lamentable la imagen que se da del Estado ecuatoriano. Según la investigación del portal Código Vidrio, para esta fiesta organizada en la Embajada de Ecuador en Londres se utilizaron $6.000 de fondos públicos. Aspiro a que la Contraloría General del Estado haga un análisis de los gastos que se hicieron en esa famosa fiesta. Mire, el haber utilizado fondos que no, en algo que no era cuestión oficial puede ir desde una glosa hasta una malversación de los fondos. Según Código Vidrio, en la lista de personas que participaron en la fiesta organizada en la Embajada de Ecuador en Londres consta el ex canciller Ricardo Patiño, Julian Assange, el español José María Guijarro, Iván Orosa, asesor de Cancillería, Baltasar Garzón, abogado del fundador de Wikileaks, la venezolana Eva Golinger, entre otros personajes que visitaban constantemente la sede diplomática. De lo que se gastó en esas fiestas, sí se podría iniciar acciones penales contra los funcionarios responsables que autorizaron esos gastos. Santiago Tello, Ecuador TV. Cerca de 7 años permaneció asilado el fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la Embajada de Ecuador en Londres. Durante su estancia, varios de sus comportamientos fueron cuestionados y en los últimos días se hicieron públicos estos videos en los que se observan festejos efectuados en la sede diplomática. Fue en junio de 2012 cuando Julian Assange, programador y activista de Internet australiano, ingresó a la Embajada de Ecuador en Londres, donde solicitó asilo diplomático al ser requerido por la justicia sueca y estadounidense, tras divulgar cables diplomáticos filtrados y publicados en noviembre de 2010. El entonces canciller Ricardo Patiño en agosto de 2012 confirmó el asilo para el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Y asume que existen indicios que permiten presumir que puede haber persecución política o podría producirse tal persecución si no se toman las medidas oportunas. Sin embargo, el gobierno británico no entregó el salvoconducto para que pueda viajar a Ecuador. Por ello, su permanencia en la sede diplomática duró 6 años y 10 meses, tiempo en el cual nuestro país corrió con los gastos de su estadía así como de su seguridad. Durante su estadía en la delegación diplomática, Assange recibió llamados de atención por su comportamiento y comentarios políticos. El 11 de abril de 2019, Ecuador decidió retirar el asilo al activista australiano, así como la nacionalidad ecuatoriana que le fue concedida en 2017. Se ha producido la reiterada violación del señor Assange a las normas establecidas en las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático.
Inmediatamente las autoridades británicas ingresaron a la sede diplomática y lo detuvieron. Actualmente Assange permanece en la cárcel británica de Belmarsh. En los últimos días, el portal digital Código Vidrio publicó imágenes grabadas en agosto de 2014 por cámaras de seguridad de la sala de reuniones de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se observa una fiesta en la que participaron el entonces canciller Ricardo Patiño, el abogado español Baltasar Garzón, la periodista Eva Gollinger, el propio Julian Assange, entre otras personas. Olga Velasco, Ecuador TV. 6 de la mañana con 15 minutos. A la Asamblea Nacional llegó el documento con la objeción parcial del presidente Lenín Moreno al proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Fueron 32 las observaciones planteadas por el Ejecutivo. Entre las observaciones al texto aprobado por la Asamblea Nacional se destacan objeciones que apuntan a la reducción de hasta el 25% de los costos de las pensiones educativas y la prohibición de suspender estos servicios en todos los niveles de educación. Se precisa que se entregará de manera excepcional, de ser el caso, ayudas compensatorias monetarias o no monetarias para cubrir parte de la pensión del presente año lectivo. Adicionalmente, las instituciones de educación superior particulares podrán ampliar el porcentaje de becas en un 10% adicional y se priorizará la modalidad virtual de enseñanza. Sobre los servicios básicos, el Ejecutivo plantea la prohibición del incremento de los valores, tarifas o tasas en todos los servicios, incluido el Internet y las telecomunicaciones. Y una vez que entre en vigor la ley, durante 30 días no se podrá suspender ningún servicio y se ofrecerá facilidades de pago de los valores pendientes a 6 meses sin intereses. En cuanto al pago de las cuentas pendientes a la Seguridad Social, el Ejecutivo plantea que quienes no lograron pagar durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, se otorguen facilidades de pago sin multas ni intereses e incluso se podrá renovar los acuerdos de pago. Adicionalmente, el IES deberá revisar los costos de afiliación voluntaria para que los afiliados puedan contar con algunas prestaciones. En lo referente a la entrega de créditos productivos, se crean más incentivos tributarios para la reactivación económica, para refinanciar o reestructurar los créditos actuales, y se plantea que las entidades del sistema financiero que otorguen créditos hasta finalizar este año podrán deducir del impuesto a la renta el 50% del valor de los intereses recibidos de dichos créditos. Además, se prohíbe la terminación de pólizas de salud o medicina prepagada por atrasos de hasta 60 días adicionales a lo establecido en el contrato y la suspensión de estos servicios por mora. El Ejecutivo también establecerá una política de control de precios para evitar la especulación. En cuanto a los acuerdos laborales, se plantea no reducir el salario básico. También proponer que el acuerdo de la jornada por horas pasa de 2 años, como lo aprobó la Asamblea, a 1 año, prorrogable por 1 año adicional. Adicionalmente, se cambia la interpretación relacionada al artículo a través del cual las empresas se acogen a la condición de fuerza mayor para asegurar que no existan abusos, al mismo tiempo que se busca preservar las fuentes de trabajo y que cierren los negocios. Y sobre este tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció a través de su cuenta de Twitter. El jefe de Estado publicó lo siguiente: mi veto parcial a la ley de apoyo humanitario por la emergencia del COVID-19 prioriza 4 objetivos: reforzar el apoyo a familias ecuatorianas, sostener el empleo, incentivar la producción y asegurar la provisión de servicios. El país espera una respuesta positiva de la Asamblea Nacional. Así finalizó el mensaje del mandatario. 30 días tendrá la Asamblea para insistir o allanarse sobre este veto del presidente a la ley de apoyo humanitario. 32 son las objeciones del Ejecutivo, algunas consideradas positivas por los parlamentarios, quienes afirman analizarán el texto de inmediato. La llegada del texto con las 32 objeciones del Ejecutivo a la ley de apoyo humanitario hacen que el tema sea analizado detenidamente por los legisladores, quienes en una revisión preliminar consideran que hay aspectos que se mejoran desde la Presidencia de la República. El veto parcial también establece que se dejen de pagar las pensiones vitalicias a los exgobernantes, sobre todo aquellos que han tenido deudas con la justicia. Hay cosas positivas, por ejemplo, que en ningún caso pueda haber rebaja del salario básico por un acuerdo laboral. Pero esta verificación también determina varios puntos que a criterio de los parlamentarios no suman a la normativa aprobada el pasado mayo en el Pleno de la Asamblea. Por ejemplo, que se reduzcan las facilidades de pago de servicios básicos
de 1 año, como había aprobado la Asamblea, a 6 meses, como propone el Ejecutivo, y eso pues deberá valorarse. Que por ello se debe realizar este estudio de manera detenida, y para lo cual la Asamblea cuenta con un plazo de 30 días para resolver el veto. Si vamos a insistir en los textos originalmente enviados por el Legislativo, se necesitan 91 votos, que se llama mayoría calificada. Y si vamos a allanarnos, como es otro mecanismo, al veto del señor presidente, necesitamos 70 votos, es decir, mayoría absoluta. Ahí lo principal es el número de votos con el que se cuenta en el Pleno, pues para la aprobación parlamentaria se contó con 74 voluntades. Alex Llanos, Ecuador TV. 6 de la mañana y 20 minutos. Los economistas Vicente Albornoz y Manuel González integrarán el Consejo Asesor de Economía, así lo dio a conocer el presidente Lenín Moreno. En su cuenta de Twitter, el jefe de Estado publicó lo siguiente: hoy se incorporan al Consejo Asesor de Economía 2 grandes economistas, Vicente Albornoz y Manuel González, junto a Augusto de la Torre y Fausto Ortiz. Pondrán toda su experiencia al servicio de la patria. Para reactivar nuestra economía necesitamos el apoyo de todos, fue lo que dijo. Las tareas están determinadas para este cuerpo consultivo que analizará la tan complicada situación económica que enfrenta el país debido a la emergencia sanitaria. Este martes tuvieron un primer acercamiento virtual con el presidente de la República, Lenín Moreno, y también con el ministro de Economía, Richard Martínez. Que es chequear cómo están los temas relacionados con el financiamiento, la deuda, algún trabajo también en comunicación, y los campos propios del tema que maneja el Ministerio de Finanzas para tratar de opinar como terceros. A los nombres de Fausto Ortiz y Augusto de la Torre se sumaron el de Vicente Albornoz y Manuel González, quienes a través de sus cuentas de Twitter garantizaron su trabajo en el Consejo, donde no ocuparán cargo público alguno. Por cierto, ante la necesidad de austeridad fiscal, este consejo no implicará un solo centavo de gasto para el gobierno. Nuestro aporte será sin remuneración alguna. Las opiniones deben ser honestas, manteniendo independencia intelectual, y los asesores no son responsables de diseñar política económica o implementarla. Es por ello que se insiste en que su labor es brindar una perspectiva adicional para impulsar la economía ecuatoriana. Yo trato de verlo de esta manera, ¿no? Si usted está trabajando y le pregunta a su subalterno, ¿qué te parece esta idea? El subalterno quizás le diga, es una idea espectacular, está muy bien, sigue así. Pero si le preguntas a un tercero, en el caso nuestro, ese es nuestro rol, quizás pudiéramos decir, falta mejorar esto, agreguémoslo de acá, quitémoslo de allá. Y en esa amplitud de visiones no se descarta que al menos 2 economistas más se sumen a este consejo asesor. Alex Llanos, Ecuador TV. Este lunes 8 de junio, el Cantón General Villamil cambió de color de semáforo de rojo a amarillo. Sin embargo, las autoridades advirtieron que los bañistas no podrán ingresar al mar ni pasear por la playa. Se plantean alternativas para reactivar el turismo y la actividad comercial. A partir del 8 de junio, el cantón guayacense de General Villamil Playas pasó al semáforo amarillo. Con esto, la oferta gastronómica y el sector comercial se reactivará, siguiendo las medidas de bioseguridad, pues el 40% de los trabajadores frente al perfil costero tienen 50 años o más, es decir, son un grupo vulnerable. Que se aperture progresivamente y no dejar facultades para que pueda haber aglomeración. Esta decisión se da luego de realizar pruebas y encuestas a la ciudadanía, con resultados favorables. De que hay varias camas disponibles a disposición, Dios no quiera, no las tengamos que utilizar, pero lo importante es que la ciudadanía sepa de que tanto la alcaldía como el gobierno nacional estamos preparados. Tenemos 0 muertes intradomiciliarias por COVID y también 0 muertes en el hospital de Playas. Durante la visita del gobernador se donaron 3.100 kits escolares para la unidad educativa Playas de Villamil. Y por medio de esto podemos saber cómo organizar a nuestros niños ideas que vienen aquí. General Villamil está ubicado a 1 hora de Guayaquil y cuenta con 40 kilómetros de playa, que pese al cambio de semáforo, no podrá ser usada por los bañistas.
En este marco, el alcalde de Playas plantea una reunión con la alcaldesa de Guayaquil y coordinar acciones, pues se han presentado casos de personas que utilizan la playa provenientes del puerto principal. Algunas personas han venido en la madrugada, algunas personas por la noche. $100.000 diarios ha perdido el balneario en el ámbito comercial y turístico. De ahí la importancia de la reactivación. Los representantes del sector turístico han presentado propuestas para también reactivarse, como por ejemplo, abrir hoteles con un aforo menor. Pero que ellos lo arrancarían con 20 y esas 20 personas le entregarían un tipo de brazalete de color y con ellos de algún modo coordinar para que ellos vayan a la playa. En 3 semanas se evaluará un posible cambio al semáforo verde. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y aunque no se descarta un rebrote de COVID-19, el Ministerio de Salud desmintió que ya se esté viviendo una segunda ola de contagios en el país. En Guayaquil, la ciudad epicentro del coronavirus, hay días en que no se registran decesos y los pacientes contagiados disminuyeron. Según el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, la situación epidemiológica ha mejorado. Las atenciones de enfermedades respiratorias en servicios de emergencia han bajado. De 4.904 el 16 de marzo a 1.380, es decir, 3.6 veces menos a finales del mes de mayo. Con cierre el 4 de junio, la cifra de fallecidos por la pandemia no supera los 10, mientras en Guayaquil hay días en que las víctimas mortales se registran en 0. Ustedes pueden observar que el pico máximo de fallecimientos de un solo día ocurrió alrededor del 27 de marzo, 194 fallecimientos a nivel nacional. Sin embargo, desde el 27 de mayo al 4 de junio, en todo ese lapso, el número de fallecimientos por día no supera el número 10. Según Alfredo Bruno, coordinador general del Instituto Nacional en Investigación de Salud Pública INSPI, en el laboratorio se realizan cerca de 1.000 pruebas diarias y al momento no hay diagnósticos rezagados. Nos seguimos manejando dentro de los parámetros esperados ya para esta época. El porcentaje de positividad está disminuyendo y todavía no se ha presentado la segunda ola. No obstante, igual tanto el INSPI como el Ministerio de Salud Pública se están manteniendo las medidas de contingencia. Ya no existen muestras rezagadas, se ha armado un plan de contingencia y de esta manera los resultados están saliendo mucho más rápidos. Aunque el panorama en el Ecuador es favorable, las autoridades no descartan una segunda o más olas de contagio, por lo que piden tomar las debidas precauciones. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta onda de contagio se va a dar. Esa es una realidad que no podemos esconder. Todo lo que es el cambio de una mayor de cambio de rojo a amarillo contempla una posibilidad de más contagio. Entonces es un llamado a la concientización de la comunidad. Que mantengan todas las medidas de bioseguridad y prevención para evitar algún posible repunte que pueda ocasionar en el futuro. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Las actividades físicas individuales se retoman de manera paulatina en los parques de Quito. Tras la resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional adoptada este lunes, es más frecuente ver a ciudadanos en caminatas o en pequeños trotes. Los espacios para deportes de contacto como fútbol, baloncesto o ecuavoli aún permanecen cerrados. Las canchas para practicar fútbol y básquet en el Parque La Carolina siguen vacías. Sin embargo, hay ciudadanos que ya acudieron la mañana de este martes a este espacio abierto para realizar caminatas o trotes. Estas actividades ya están permitidas conforme la resolución del COE adoptada este lunes, la cual permite la realización de actividad física individual en espacios abiertos en horario de 6 de la mañana a 9 de la noche. Poco a poco porque estábamos subiendo de peso y no valía el estrés, todo eso, y no vale hacer un poquito de deporte, es bueno. En el Parque Inglés, en el norte de Quito, los vecinos del sector salieron a realizar caminatas y a ciclear, pese a que todavía están prohibidos el uso de parques infantiles, parques biosaludables y barras de calistenia. Se pudo advertir la presencia de ciudadanos e incluso niños en el uso de estos espacios. Se restringe el acceso a las graderías en espacios públicos. Hasta el momento no está permitido la práctica de deportes colectivos o de contacto como fútbol, baloncesto o ecuavoli. El médico deportólogo Celio Romero recuerda que la práctica del deporte amateur no está todavía permitido por el riesgo de contagio por la aglomeración de gente que esta actividad representa. Si las personas empiezan a organizar partidos de fútbol y se han aguantado 80 días en su casa y se contagian en un fin de semana, pues esas personas van a tener que estar 14 días más
aisladas. Entonces, el beneficio no supera el riesgo en esta etapa, ¿sí? Si bien estas imágenes fueron tomadas en el transcurso de la mañana de este martes, se espera que los ciudadanos respeten las disposiciones oficiales en los fines de semana, donde hay más tiempo para la actividad física. Javier Ceballos, Ecuador TV. 6 de la mañana con 33 minutos. Pruebas para la detección de COVID-19 se tomarán a los vendedores de los mercados y plataformas de Quito y se extenderán las licencias para los comerciantes autónomos descentralizados. 42 de los 54 espacios comerciales formales de la capital se reactivarán, según anunció la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio. Esta es la señalética de seguridad que deben tener los mercados y plataformas de Quito para reabrir sus puertas. El objetivo es el distanciamiento y un tránsito ordenado. Estas corresponden al mercado de Iñaquito, en el norte de Quito. Los comerciantes se unieron para ofrecer una atención segura y se practicaron pruebas de diagnóstico COVID-19. Somos 245 comerciantes, ayudantes, las empleadas, incluso hemos hecho a las señoras cocheras, a las que llevan los coches. Aquí, al igual que en otros lugares de ventas de productos de primera necesidad, se ofrecen dos mecanismos de pago. La una es por billetera móvil, que equivale a una transferencia bancaria, y la segunda es en efectivo. El cliente me cancela en monedas, le digo que por favor me deposite en esta agüita que está con cloro. Si me da un billete, a ponerle alcohol. En Iñaquito, desde este martes, el patio de comida reinició sus ventas, pero con otras reglas. Hay lavamanos y todos los alimentos están cubiertos para no ser contaminados. Según lo que el cliente nos pida, ese rato le preparamos. En Quito, según la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio, hasta esta semana se sumarán 48 de los 54 mercados y plataformas habilitadas a la venta. El día sábado ya Santa Clara esté listo para su apertura. Los comerciales del ahorro tienen la mayoría previsto aperturar el 15 de junio. Rosero explicó además que no se caducarán las licencias de funcionamiento de los comerciantes autónomos descentralizados en la capital. Estamos ahorita con los mismos permisos del 2019, se van a ampliar para que funcionen en este 2020. Los comerciantes son una población en riesgo que está expuesta al contagio, por lo que el funcionario anunció que serán incluidos en las pruebas de diagnóstico que realiza el municipio. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Ya una semana desde que cambió el color del semáforo de rojo a amarillo en Quito, todavía hay ciudadanos que no se ponen mascarilla o si la llevan no la usan de manera correcta. No olvide que de no acatar esta medida de seguridad le puede acarrear una multa de $100. Pese a que el mensaje de las autoridades y de los especialistas es permanente respecto a la importancia de usar mascarilla, no es extraño ver escenas como estas. Personas que caminan como si nada, sin tomar en cuenta que pueden ser asintomáticos y contagiar a alguien, o que a su vez, quien se cruza por su camino les puede infectar. Actitud de desconocer los mandatos de la autoridad que no depende de la clase social ni del sector residencial. Para la psicóloga Elizabeth Montenegro, estas acciones evidencian dos cosas: que las personas se consideran erróneamente libres de todo riesgo y peligro, o que hay poco respeto por los demás, donde prima el individualismo. No importa cuidarse a uno mismo y mucho menos cuidar a los demás. Sabemos que hay muchas personas que están contagiadas y que siguen saliendo por las calles. Entonces eso nos da cuenta justamente de que no hay un sentido de respeto a la otra persona, de que pues, tal vez no me importa lo que pase conmigo, pero no me importa tampoco lo que les pase a los demás. Aunque lo haya escuchado 1.000.000 de veces, la mascarilla o tapabocas, para que sea efectiva en su protección, debe cubrir totalmente su nariz y boca. Encuentro a personas con la mascarilla puesta debajo de la nariz o puesta solamente en el cuello o inclusive separada de la cara. Eso no es uso de la mascarilla, eso es un riesgo enorme para su salud. Recuerde, en el Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo a la Ordenanza 010, el no usar mascarilla le implicará una multa de $100. La disposición de uso obligatorio no solo abarca a las personas que van a pie por la calle, incluye en el transporte en moto, pasajeros en el transporte público y conductores de vehículos particulares. Javier Ceballos, Ecuador TV. 6 de la mañana con 38 minutos. Con el objetivo de conocer la adecuada atención que se presta en el sistema sanitario de la capital, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, recorrieron algunas casas de salud. Las autoridades evidenciaron que, si bien los casos de COVID-19 han aumentado en Quito, existe menor mortalidad y mayor capacidad hospitalaria.
Autoridades gubernamentales como lo son el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, recorrieron 2 hospitales de la capital, el General Pablo Arturo Suárez y el Hospital Docente de Calderón, para constatar que la atención que se brinda en estas casas de salud sea la adecuada. En el caso del Hospital General Pablo Arturo Suárez, designado como centinela en Quito para el tratamiento del COVID-19, las autoridades dialogaron con los trabajadores de la salud y verificaron que cuenten con los insumos médicos suficientes. Un gran manejo de la emergencia de COVID con una tasa de mortalidad muy baja, con solo un 2% de contagio del personal de salud, lo que demuestra no solo la disponibilidad de prendas de protección, sino también el buen uso, que yo creo que es lo más importante. Así que buen uso y disponibilidad de prendas de protección para el personal de salud, las bodegas están abastecidas. Además, supervisaron las bodegas y el hospital móvil, que cuenta con 30 camas para hospitalización de pacientes que están en proceso de recuperación. Actualmente 16 están ocupadas. Están en un constante monitoreo y ha sido un gran alivio el recibir. Estas son carpas donadas por UNICEF y que las hemos puesto acá en el hospital como un complemento a la atención hospitalaria. Mi personal está totalmente protegido, tienen las prendas de protección y eso es lo que garantiza que obviamente mi preciado talento humano pues se mantenga saludable, que es lo más importante para poder seguir atendiendo a la ciudadanía con normalidad. En este hospital, ubicado en el norte de Quito, se han realizado más de 1.100 atenciones entre consulta externa e ingresos hospitalarios y se han registrado más de 300 altas hospitalarias. A todo el personal estamos saliendo adelante y que Dios les bendiga a todos, a todos, a todos, a todos. Por su parte, en el Hospital Docente de Calderón mantuvieron un encuentro con las autoridades y estuvieron en el área destinada a personas contagiadas con el virus y se constató el funcionamiento de esta casa de salud para atender a pacientes con COVID-19. Nosotros al momento tenemos 3 áreas COVID, una en urgencias, una en hospitalización y una en terapia intensiva. El hospital está trabajando bien. Nosotros pasamos de 5 camas de terapia intensiva el 6 de mayo a 10 el 18 de mayo y aperturamos el área de hospitalización COVID el día 16 de mayo con 16 camas, ¿no? El vicepresidente de la República fue enfático en mencionar que si bien los casos de COVID-19 han aumentado en la capital, existe menor mortalidad y más capacidad hospitalaria. Carla Arzentales, Ecuador TV. Y en la provincia de Los Ríos se registra el primer caso de síndrome inflamatorio multisistémico, el mismo que se presenta en diferentes fases del COVID-19 y afecta a niños y adolescentes. Se trata de un menor de 13 años, oriundo de la parroquia Catarama en el cantón Urdaneta, quien se convirtió en el primer paciente con síndrome multisistémico. Su madre dio a conocer los síntomas presentados. Domingo me decía que le dolía el cuerpo y por el lunes yo ya lo saqué a hacerlo ver. Y ahí me le hicieron unos exámenes y le salió que tenía infección a las vías urinarias. Me lo medicaron. O sea, como que esos medicamentos le escondieron realmente los síntomas que él tenía. Carla Vélez, directora distrital de salud en Pueblo Viejo, informó la atención que recibió el menor al conocerse del caso. Bueno, el paciente fue captado en el Hospital Juan Montalbán de Ricardo, un hospital básico, donde justamente fue diagnosticado y derivado en lo posterior al hospital del IES Babahoyo, donde recibió también atención con especialistas en pediatría y en lo posterior derivado al Hospital de Especialización Pediátrica, que en este caso es el ICASA Bustamante, donde recibió toda la atención oportuna, la medicación necesaria y especializada para su pronta recuperación. La madre del adolescente no sabe cómo se contagió su hijo, aunque tiene dudas si el entorno familiar es o fue positivo a COVID-19. No sé si nosotros seríamos asintomáticos porque nos dio una gripe. Simplemente fue una gripe, nos pasó y pudo haber sido así, porque sí perdimos el gusto y el olfato. Yo estuve muy preocupada por la salud de mi hijo, pero gracias a Dios, él fue recuperándose poco a poco y bueno, aquí estamos ya en la casa. El menor se encuentra bajo vigilancia médica con el fin de descartar la carga viral. Asimismo, se recomienda al país estar atentos con los síntomas que presenten los niños, ya que este síndrome puede confundirse con algún tipo de infección estacional recurrente. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y existen varios protocolos que las diferentes casas de salud del país han adoptado para cuando una mujer esté en labor de parto, entre ellas el acompañamiento del padre mientras la mujer da a luz. Son varios los protocolos que se deben seguir para que una mujer embarazada y su bebé gocen de óptima salud y de seguridad durante los controles prenatales y el momento de dar a luz.
Entonces, realizar un distanciamiento social adecuado en la época de gestación, no solamente de la paciente embarazada, sino de los miembros de la familia que están en relación a ella. Luego de esto, al acudir a la cita de control prenatal, pues realizar el uso de la mascarilla y los 5 momentos de lavado de manos. En el caso de Erika Taipicaña, ella se convirtió en madre el pasado 1 de abril. Cuando su bebita nació, mencionó que tuvo mucho miedo por todo lo que había escuchado en las noticias en torno al coronavirus, pero en el momento que trajo al mundo a su bebé, se sintió segura ya que la atendieron con todas las medidas de bioseguridad. La clínica solamente aperturó para mi parto, para nadie más. Entonces, por ese lado, yo estaba segura que no iban a ingresar más pacientes o más personas. Estaba el médico con su equipo, obviamente, y los que me iban, obviamente, a atender. En protocolos de seguridad frente al COVID-19 del país y del mundo, la posibilidad de que una persona acompañe a la mujer durante el parto no se ha eliminado. La Organización Mundial de la Salud asegura que ese derecho se mantiene vigente, tenga o no la paciente coronavirus. Debe garantizarse primeramente en un lugar separado del resto de pacientes obstétricas que no son o que no presentan enfermedad. Debe garantizarse el apego precoz en los primeros minutos, en la primera hora de nacimiento. El apego precoz es el apego piel con el bebé. Cuando una mujer entra a labor de parto acompañada, se producen grandes beneficios, entre ellos la transmisión de seguridad de madre a hijo. Eso fue también bonito porque en este caso mi esposo pudo estar a cargo de la nena. Mientras tanto, a mí me llevaban ya a la sala de recuperación. Para todas las mujeres que están próximas a dar a luz, lo más importante, según los expertos, es que usted esté tranquila para que eso pueda transmitir al bebé. No se olvide que utilizar mascarilla y la higiene constante ayudarán a evitar el virus. Carla Arcentales, Ecuador TV. Estamos de regreso. La multinacional Huawei y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, firmaron un convenio que beneficiará con cursos de tecnología 5G a estudiantes de universidades del país. La Secretaría de Educación Superior trabaja con otras instituciones como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, para entregar becas de conectividad. 3.000 estudiantes de universidades públicas de todo el país podrán acceder a cursos gratuitos de telecomunicaciones, así como de tecnología 5G. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, firmó este martes un convenio con la multinacional Huawei para fortalecer la educación superior por el aprovechamiento tecnológico. Enfocarlo en jóvenes de, digamos, 3er o 4º año. Vamos a seleccionar, hacerlo con universidades que tengan carreras en tecnologías de comunicaciones, ingenierías, ciencias aplicadas. Estas capacitaciones se realizarán mediante la modalidad de cursos abiertos y estarán enfocadas a estudiantes de 3er y 4º nivel de educación superior. El desarrollo tecnológico y la educación son factores vitales para reactivar la economía de Ecuador. Formamos hoy beneficiar a estudiantes de diferentes universidades de nivel nacional, quienes podrán ascender a educación de calidad y se beneficiarán de la mejor tecnología. Actualmente, la Secretaría de Educación Superior trabaja en políticas para flexibilizar las becas de conectividad. Tenemos no solo con Huawei, sino con CNT, con Mintel y con todas las telefónicas proyectos de conectividad. Recientemente pasamos un reglamento en CENESID que permite a las universidades disponer de becas para conectividad. Con este convenio se buscará además el desarrollo de nuevas propuestas de educación y tecnología para los estudiantes de educación superior de todo el país. María Elena Vaca, Ecuador TV. 6 de la mañana con 51 minutos. Nuevos retos y desafíos han sido trazados por la Policía Nacional debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Así lo reconocieron la ministra de Gobierno María Paula Romo y el comandante general Patricio Carrillo en una ceremonia de ascensos. 99 días transcurrieron entre la ceremonia del 2 de marzo y esta realizada el 9 de junio, tiempo en el cual todo cambió en el país y el mundo debido a la crisis sanitaria por el COVID-19. Los ascensos de este martes en la Escuela de Policía
fueron un nuevo ejemplo. Sin invitados especiales, sin alumnos, las clases están suspendidas y probablemente no se van a reanudar por muchos meses. Pero los cambios no solo son en la forma, sino en el fondo. Y así lo ha entendido la Policía Nacional frente a esta emergencia. Control, auxilio, seguridad, protección para la población. En el evento, 98 mayores ascendieron al grado de tenientes coroneles. Solo 30 de ellos estuvieron de forma presencial en la ceremonia, pues los demás continúan distribuidos a nivel nacional para enfrentar sus respectivas tareas, las cuales han determinado que 22 miembros de la institución hayan perdido la vida. Hemos perdido a más compañeros y a más servidores policiales que durante los últimos 5, 6, hasta 10 años. Pero todo lo experimentado hace que el compromiso sea aún mayor para la policía. En lo que reconocen, serán nuevos desafíos. Que es demandada para que trabaje sin cansancio y desde el ejemplo en la recuperación de la moral pública. Es que la crisis en salud dejará otras aristas muy golpeadas, como por ejemplo, la seguridad. Pero tenemos el mismo marco legal de actuación, enmarcado siempre en el respeto de los derechos. Y es ahí donde el equilibrio con el que operarán será la clave para lograr solidaridad social. Alex Llanos, Ecuador TV. Y las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos se reanudaron este lunes, luego de que el pasado 4 de junio se declaró fuerza mayor preventiva y ambiental debido a la paralización del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE durante la construcción de 2 nuevas variantes en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos. La resolución fue enviada una vez que Petroecuador informó sobre la culminación de los trabajos de construcción de las variantes correspondientes a la línea principal del SOTE para prevenir roturas por efecto de la erosión regresiva en el río Quijos. Según el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la paralización del transporte de hidrocarburos a través del SOTE no afectó a las exportaciones de crudo del país debido a las reservas existentes en la terminal de Balao en Esmeraldas. Y el Servicio de Rentas Internas informó que en el periodo que comprende enero a mayo de 2020 se recuperó 384 millones de dólares correspondientes a deudas firmes, producto de declaraciones presentadas por los contribuyentes y que no fueron pagadas, así como de determinaciones efectuadas por la Administración Tributaria al detectar diferencias. Durante los primeros 5 meses de este año se recuperaron 50 millones más en comparación al mismo periodo del 2019, en el que se recaudaron 334 millones por acciones de cobro. Los contribuyentes pueden diferir el pago de sus deudas tributarias con tarjeta de crédito, así como también con un convenio de facilidades de pago para impuestos no retenidos ni percibidos. En las noticias del mundo, más de la mitad de fallecimientos de los comunicadores por COVID-19 se registran en Latinoamérica, seguidos por Europa con 23 decesos, 17 en Asia, 13 en Norteamérica y 12 en África. Según datos de la ONG Campaña Emblema de la Prensa PEC por sus siglas en inglés, hasta el pasado mes de mayo han fallecido 127 periodistas por COVID-19. Muchos se contagiaron mientras realizaban sus coberturas. En América Latina se registran más de la mitad de los decesos. El país más afectado es Perú con 15, Brasil y México tienen 13 y Ecuador 12. Europa es segundo con 23, 17 se contabilizan en Asia, 13 en Norteamérica y 12 en África. Los trabajadores de los medios de comunicación tienen un papel importante que desempeñar en la lucha contra el nuevo virus. Han de informar sobre la propagación de la enfermedad y varios murieron por falta de medidas de protección adecuadas en el ejercicio de su actividad. Así lo señaló el secretario general de la PEC, Blazer Lempen. La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a través de su cuenta en Twitter, indicó: el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación es vital, especialmente durante una crisis global como la COVID-19. El acceso a información precisa no solo es un derecho humano, sino que salva vidas. El recuento de la ONG se basa en el uso de numerosas fuentes, asociaciones nacionales de periodistas, medios locales y corresponsales de la organización en todo el mundo. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV.
Y en Brasil, el Supremo Tribunal Federal ordena divulgar datos de contagios y muertes por COVID-19 al Ministerio de Salud. Además, muere el músico español Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, víctima de cáncer de colon. Tenemos más noticias en El Mundo Ahora. Más adelante les presentamos esta información. Yo ya me despido, pero enseguida viene Fabricio Ceballos. Recuerden que enseguida tendrán más noticias y también el análisis de la información, las entrevistas. Así es que no se lo pierdan, por supuesto, por la pantalla de Ecuador TV. Una muy buena mañana. 7 de la mañana con 2 minutos, amigos y amigas, muy buenos días, gracias por seguir con nosotros en Telediario este miércoles 10 de junio de 2020. Vamos a revisar más noticias. Nuevos retos y desafíos han sido trazados por la Policía Nacional debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Así lo reconocieron la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el comandante general Patricio Carrillo en una ceremonia de ascensos. 99 días transcurrieron entre la ceremonia del 2 de marzo y esta realizada el 9 de junio, tiempo en el cual todo cambió en el país y el mundo debido a la crisis sanitaria por el COVID-19. Los ascensos de este martes en la Escuela de Policía fueron un nuevo ejemplo. Sin invitados especiales, sin alumnos, las clases están suspendidas y probablemente no se van a reanudar por muchos meses. Pero los cambios no solo son en la forma, sino en el fondo. Y así lo ha entendido la Policía Nacional frente a esta emergencia. Control, auxilio, seguridad, protección para la población. En el evento, 98 mayores ascendieron al grado de tenientes coroneles. Solo 30 de ellos estuvieron de forma presencial en la ceremonia, pues los demás continúan distribuidos a nivel nacional para enfrentar sus respectivas tareas, las cuales han determinado que 22 miembros de la institución hayan perdido la vida. Hemos perdido a más compañeros y a más servidores policiales que durante los últimos 5, 6, hasta 10 años. Pero todo lo experimentado hace que el compromiso sea aún mayor para la policía. En lo que reconocen, serán nuevos desafíos. Que es demandada para que trabaje sin cansancio y desde el ejemplo en la recuperación de la moral pública. Es que la crisis en salud dejará otras aristas muy golpeadas, como por ejemplo, la seguridad. Pero tenemos el mismo marco legal de actuación, enmarcado siempre en el respeto de los derechos. Y es ahí donde el equilibrio con el que operarán será la clave para lograr solidaridad social. Alex Llanos, Ecuador TV. 7 de la mañana con 4 minutos, vamos a conectarnos de inmediato con la ciudad de Guayaquil. Nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga tiene información sobre la llegada en el transcurso de las últimas horas sobre este arribo a la ciudad de Guayaquil de estas personas implicadas en el accidente de la avioneta que se registró el lunes último en la frontera entre Ecuador y Perú. Buenos días, Luis Alfredo. Adelante con tu informe, por favor. Hola, Luis Alfredo, te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor, Mauricio, Luis Alfredo. Muy buenos días para ti y también para todos los televidentes a nivel nacional. Informarles que estoy hasta ahora en los exteriores del cuartel Modelo en Guayaquil para indicarles que Daniel Salcedo ya se encuentra en Ecuador. Daniel Salcedo, quien es investigado por presunto peculado en el marco de la ejecución de compras en hospitales públicos durante la emergencia sanitaria, llegó hasta aquí, hasta este punto, el cuartel Modelo de Guayaquil, a las 3:15 de la mañana. Llegó hasta aquí vía terrestre desde el país vecino del sur en una ambulancia para rendir sus versiones en este punto. Debido a su condición de salud, no lo hizo, sino que fue posteriormente trasladado al hospital de Guayaquil, en donde en estos momentos se le realiza el estado de salud para revisar si está en condiciones de rendir su versión.
ya sea aquí en el cuartel Modelo o posteriormente en el mismo nosocomio. Recordemos que Daniel Salcedo es uno de los involucrados en este presunto caso de peculado y también es uno de los accidentados en la avioneta con placas ecuatorianas en el sector de El Bendito, provincia de Zarumilla, en Tumbes, Perú, quien también además dio positivo para coronavirus. Por eso en estos momentos en el Hospital Guayaquil se le realizan las pruebas para determinar su estado de salud y continuar con el proceso. Al respecto, conversó con nosotros el jefe zonal de la Policía Judicial en la zona 8, Julio Miño. Escuchemos lo que dijo al respecto. Como ustedes conocen, él tiene una boleta. Lo que se va a hacer ya la audiencia de formulación de cargos con la fiscal que conoce el caso y se lo hará aquí desde las instalaciones del cuartel Modelo. Y el psicólogo que en el hospital se determine que no puede retornar, ¿qué pasaría con Salcedo? ¿Se le tomaría la versión allá? Eso ya dispondrá la doctora fiscal provincial en la parte esa. Lo podría hacer virtualmente o lo pueden hacer allá, eso ya mandará a la fiscal. Escuchábamos las declaraciones de Julio Miño, jefe de la Policía Judicial en la zona 8. Recordemos también que en este punto, también en horas de la madrugada, llegó Jocelyn Mieles, otra de las ocupantes de la avioneta que se accidentó en Perú pasados días, donde también estuvo Daniel Salcedo. Ella llegó hasta la unidad de flagrancia del cuartel Modelo para rendir su versión libre y voluntaria, según lo aseguró su abogado, quien la acompañó en esta versión. Posteriormente también fue trasladada al hospital de Guayaquil, en donde se encuentra en estos momentos también realizándole la valoración médica. Hablamos con la defensa de Jocelyn Mieles y esto fue lo que dijo. Investigaciones, es rutinario esto. ¿Salió libre? ¿Salió libre? Investigaciones. Pero no está detenida, está... Absolutamente no está en calidad detenida. ¿Qué menciona ella? ¿Hacia dónde se iban? ¿Cuál era el fin? Simplemente era un viaje de placer. Recordemos además que la noche de este 9 de junio la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que también el hermano de Salcedo fue detenido en la frontera con Perú. Al momento de la intervención policial se encontraron $40.000 en efectivo a su cargo, mientras Fiscalía informó que en horas de la madrugada se allanaron las oficinas de la compañía aérea donde se asume se fugó Daniel Salcedo. Hace pocos minutos también nos informaron que durante estos allanamientos se decomisaron documentos, la bitácora de vuelo, además de los documentos de entrada y salida del personal y también videos de las cámaras de vigilancia. La fiscal a cargo de tomar las versiones es Amelia Zurita, quien se encuentra aquí, como les indicamos, en el cuartel Modelo. Es lo que podemos informar hasta el momento desde este punto en Guayaquil. Continuamos contigo, Fabricio, en este tema. Vamos a permanecer en este punto para tener más información en las próximas horas y tener un nuevo contacto con ustedes. Muy buenos días. 7 de la mañana con 9 minutos. Gracias, Luis Alfredo, por tu reporte desde el cuartel Modelo en la ciudad de Guayaquil sobre la llegada en el transcurso de las últimas horas de Daniel Salcedo y Jocelyn Mieles para las investigaciones respectivas luego del accidente registrado el día lunes, el accidente aéreo registrado en la zona fronteriza con Perú. Es importante también mencionar, y si desde la producción nos ayudan y nos colaboran, con los tweets presentados en el transcurso de las últimas horas por parte de las instituciones a cargo de las investigaciones. El propio comandante de la policía, Patricio Carrillo, informó a través de su cuenta de Twitter que Daniel Salcedo se encuentra ya en Ecuador tras ser expulsado de Perú. El comandante de la policía en su cuenta de Twitter expresó su gratitud a sus pares del Perú por la cooperación internacional que permitió que Salcedo fuera expulsado del país vecino y ya se encuentre en la ciudad de Guayaquil. Por su parte, la Fiscalía General del Estado, también a través de su cuenta de Twitter en redes sociales, informó que con el apoyo de la Policía Nacional se allanó en el transcurso de las últimas horas las oficinas de la compañía aérea donde fugó Daniel Salcedo, investigado por la venta de insumos médicos con sobreprecio al Hospital Los Ceibos del IES de Guayaquil y que se accidentó el lunes en una avioneta de Tumbes. Estaremos pendientes de lo que ocurra sobre este caso en estos últimos minutos para informarles más adelante dentro de esta misma emisión informativa. Vamos a revisar ahora más información.
7 de la mañana con 11 minutos. Con el objetivo de conocer la adecuada atención que se presta en el sistema sanitario de la capital, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholster, y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, recorrieron algunas casas de salud. Las autoridades evidenciaron que si bien los casos de COVID-19 han aumentado en Quito, existe menor mortalidad y mayor capacidad hospitalaria. Autoridades gubernamentales como lo son el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholster, y el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, recorrieron 2 hospitales de la capital, el General Pablo Arturo Suárez y el Hospital Docente de Calderón, para constatar que la atención que se brinda en estas casas de salud sea la adecuada. En el caso del Hospital General Pablo Arturo Suárez, designado como Centinela en Quito para el tratamiento del COVID-19, las autoridades dialogaron con los trabajadores de la salud y verificaron que cuenten con los insumos médicos suficientes. Un gran manejo de la emergencia de COVID con una tasa de mortalidad muy baja, con solo un 2% de contagio del personal de salud, lo que demuestra no solo la disponibilidad de prendas de protección, sino también el buen uso, que yo creo que es lo más importante. Así que buen uso y disponibilidad de prendas de protección para el personal de salud. Las bodegas están abastecidas. Además, supervisaron las bodegas y el hospital móvil, que cuenta con 30 camas para hospitalización de pacientes que están en proceso de recuperación. Actualmente 16 están ocupadas. Están en un constante monitoreo y ha sido un gran alivio el recibir. Estas son carpas donadas por UNICEF y que las hemos puesto acá en el hospital como un complemento a la atención hospitalaria. Mi personal está totalmente protegido, tienen las prendas de protección y eso es lo que garantiza que obviamente mi preciado talento humano pues se mantenga saludable, que es lo más importante para poder seguir atendiendo a la ciudadanía con normalidad. En este hospital, ubicado en el norte de Quito, se han realizado más de 1.100 atenciones entre consulta externa e ingresos hospitalarios y se han registrado más de 300 altas hospitalarias. A todo el personal estamos saliendo adelante y que Dios les bendiga a todos, a todos, a todos, a todos. Por su parte, en el Hospital Docente de Calderón mantuvieron un encuentro con las autoridades y estuvieron en el área destinada a personas contagiadas con el virus y se constató el funcionamiento de esta casa de salud para atender a pacientes con COVID-19. Nosotros al momento tenemos 3 áreas COVID, una en urgencias, una en hospitalización y una en terapia intensiva. El hospital está trabajando bien. Nosotros pasamos de 5 camas de terapia intensiva el 6 de mayo a 10 el 18 de mayo y aperturamos el área de hospitalización COVID el día 16 de mayo con 16 camas, ¿no? El vicepresidente de la República fue enfático en mencionar que si bien los casos de COVID-19 han aumentado en la capital, existe menor mortalidad y más capacidad hospitalaria. Carla Arcentales, Ecuador TV. 7 de la mañana, 14 minutos. Las actividades físicas individuales se retoman de manera paulatina en los parques de la ciudad de Quito. Tras la resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional adoptada este lunes, es frecuente ver a ciudadanos en caminatas o en pequeños trotes. Los espacios para deportes de contacto como fútbol, baloncesto o ecuavoli están aún cerrados, prohibidos. Las canchas para practicar fútbol y básquet en el Parque La Carolina siguen vacías. Sin embargo, hay ciudadanos que ya acudieron la mañana de este martes a este espacio abierto para realizar caminatas o trotes. Estas actividades ya están permitidas conforme la resolución del COE adoptada este lunes, la cual permite la realización de actividad física individual en espacios abiertos en horario de 6 de la mañana a 9 de la noche. Poco a poco porque estábamos subiendo de peso y no valía el estrés, todo eso, y no vale hacer un poquito de deporte, es bueno. En el Parque Inglés, en el norte de Quito, los vecinos del sector salieron a realizar caminatas y a ciclear. Pese a que todavía están prohibidos el uso de parques infantiles, parques biosaludables y barras de calistenia, se pudo advertir la presencia de ciudadanos e incluso niños en el uso de estos espacios. Se restringe el acceso a las graderías en espacios públicos. Hasta el momento no está permitido la práctica de deportes colectivos o de contacto como fútbol, baloncesto o ecuavoli. El médico deportólogo Celio Romero recuerda que la práctica del deporte amateur no está todavía permitido por el riesgo de contagio por la aglomeración de gente que esta actividad representa. Si las personas empiezan a organizar partidos de fútbol y se han aguantado 80 días en su casa y se contagian en un fin de semana, pues esas personas van a tener que estar 14 días más aisladas. Entonces, el beneficio no supera el riesgo en esta
en esta etapa, ¿sí? Si bien estas imágenes fueron tomadas en el transcurso de la mañana de este martes, se espera que los ciudadanos respeten las disposiciones oficiales en los fines de semana, donde hay más tiempo para la actividad física. Javier Ceballos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 16 minutos. El doctor Luis Muñoz, coordinador zonal 9 del Ministerio de Salud Pública, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia para conversar sobre esta primera semana de paso de color rojo a amarillo en la ciudad de Quito. Buenos días, doctor Muñoz. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, estimado amigo. Muchas gracias, muy gentil. Gracias por ofrecernos su tiempo. Bueno, ¿cuál es la evaluación que usted puede ofrecer sobre esta primera semana de la ciudad de Quito en color amarillo? Bueno, podríamos decir que esta semana ha habido efectivamente la afluencia de las personas, la ciudadanía ha salido y ha salido con mucha confianza. Me parece que en algunos sectores de la ciudad han salido en una forma ordenada, cumpliendo las disposiciones del COE provincial, ¿verdad? Como corresponde a cumplir todas las disposiciones en esta etapa amarilla, de semáforo amarillo. No obstante, en algunos sectores, en algunos pequeños bloques donde en el sur de Quito, por ejemplo, y en alguna parte en el norte, un par de barrios no han cumplido adecuadamente como es una salida ordenada, una salida hábil con las debidas protecciones, con las debidas distanciamientos, con los debido uso de la mascarilla, no lo han hecho. Entonces, hacemos un llamado, más bien yo haría un llamado a todos los vecinos, a todos los conciudadanos, para que salgamos no sin ningún temor, pero con mucho cuidado, por favor. Porque se esperaba que aproximadamente salgan cerca de unos 480,000 personas aproximadamente. Sin embargo, hemos constatado y hemos visto que el volumen de personas es mucho más, un poco más de 500,000. Doctor Muñoz, ¿a qué sectores puntualmente se refiere del sur de la capital donde se están registrando esta falta de aceptación por parte de la ciudadanía para acatar las recomendaciones que están ofreciendo las autoridades y también donde se ha presentado el mayor número de casos? Hace poco las autoridades de la capital mencionaban que en el sector de Chillogallo, en el sector de Guamaní, en la parroquia Belisario Quevedo, aún se siguen registrando casos elevados, un buen número de casos de COVID-19. ¿Se siguen presentando de esta forma estos casos en estos puntos de la ciudad? Sí, efectivamente tenemos esa dificultad y cuando yo decía en algunos sectores de la ciudad tenemos que señalar específicamente en el sector, yo entiendo que y debemos comprender así, de que se trata de salir al trabajo, de buscar la fuente de ingreso para la familia. Y es así como en la denominada La J, la calle J, ¿no? En el sur de la ciudad, básicamente hemos tenido reportes de que se ha salido con bastante cantidad, afluencia, desorden, quizá podríamos llamar. Y en el norte de Quito, en el sector de Carapungo. Entonces, sí, ocurren en estos sitios, ¿no? A su pregunta de qué pasa con estas zonas calientes que le llamamos nosotros, que es donde justamente están ocurriendo todavía casos, efectivamente es así. Tenemos en el norte de Quito, Cotocollao, Carapungo y Carcelén. Esas son las zonas calientes donde se han presentado el mayor número de casos. Tenemos también en el centro de Quito, tenemos justamente el centro de Quito y Belisario Quevedo. Y al sur, Guamaní, Chillogallo, seguidos de la ecuatoriana. ¿Sí? Doctor. Entonces, sin embargo... Sí, doctor. Sí. Doctor Muñoz, ¿cuántos casos, por ejemplo, ustedes manejan estadística de cuántos casos se han incrementado en todos estos sectores que usted ha mencionado, tanto en el norte, en el centro, como en el sur de la capital? En lo que va de la semana, hemos tenido el reporte de los hospitales de todos los días. Tenemos un reporte de cuántos casos positivos son ingresados al hospital y está superando los 120 casos.
en el transcurso de toda la semana, lo que nos da un promedio aproximado de entre 10 y 12 casos diarios. ¿Qué es lo que está Lo pasando? que significa que comparativamente con etapas anteriores, existe una suerte de estabilidad de la presentación de estos casos. ¿Qué es lo que está pasando con las casas de salud, con los hospitales que tienen que atender estos casos que se están registrando ahora en distintos puntos de la ciudad de Quito? ¿Qué es lo que pasa con la capacidad de respuesta de estas casas de salud? Mucho se ha hablado sobre una posible no saturación al momento de las casas de salud, aunque hay ciertos sectores, incluso médicos, que advierten que ya en varios hospitales las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, están al tope. Bueno, sí, efectivamente, el sistema de salud está empezando a tener ciertas dificultades porque se empiezan a saturar básicamente los servicios de unidades de cuidado intensivo. No así la parte donde tenemos aproximadamente, siempre tenemos 2, 1, 3 camitas disponibles, pero con bastante haciendo muchísimo esfuerzo, ¿no? Sin embargo, sí lo tenemos todavía, lo podemos manejar. No así en el caso de la hospitalización en general, en la que nosotros tenemos un 95% prácticamente ya de ocupación, porque lo normal estadísticamente y como norma hospitalaria se debe tener entre un 85 a 90% de ocupación. Siempre se deja un 10% para emergencias y justamente como estamos en emergencias se está copando el 50% más de ese rango que tenemos de un colchón, ¿no? Un colchoncito de camas para que poder recibir a estos pacientes. Tenemos todavía una capacidad. Sin embargo, estamos haciendo otros esfuerzos como es incrementar el número de camas, específicamente en el Hospital Pablo Arturo Suárez, que es el hospital asignado como COVID, ¿no? Este hospital hemos incrementado, al momento se incrementaron 30 camas del Hospital Móvil 2 que está apoyando con las carpas, con 4 carpas allí, donde se encuentran pacientes leves, moderados y también algunos graves. Cuando se empeoran y necesitan terapia intensiva propiamente dicha, suben al piso en el Pablo Arturo Suárez, ¿verdad? Lo mismo está ocurriendo con una ampliación de camas en el Hospital Enrique Garcés. Estamos preparando allí, tenemos también ya un contingente de 16 camas nuevas ocupadas con una proyección a ampliarse hasta las 33. En eso estamos. Doctor Muñoz, debemos entender entonces por lo que usted nos ha explicado que sí hay todavía una capacidad de respuesta, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo en los hospitales públicos de la ciudad capital, para poder enfrentar el tema del COVID-19. Con limitaciones, sí, pero todavía lo tenemos. No se ha llegado a un colapso como se hacían las predicciones epidemiológicas, que el golpe estaría ya llenándose en este momento, rebasándose el sistema de salud por el volumen de casos que presenta la epidemia. No, ese no es el caso, no ha sucedido. Esperamos, tal vez es posible que ocurra esto a fines de mes o en el mes siguiente. Probablemente se espera un golpe, una suerte de rebrote con más fuerza de la epidemia, pero justamente para eso estamos preparándonos, armando contingentes con más recursos humanos para los hospitales, incrementando el número de camas, tanto de hospitalización como las UCI. Justamente las UCI se incrementan 5 UCIs más, pasan de 27 a actualmente vamos a tener ya 37 en el Pablo Arturo Suárez. Camas, nos estamos refiriendo a camas, ¿no? Camas de unidades de cuidado intensivo. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, para no llegar a ese escenario que sería el colapso prácticamente del sistema de salud en la capital, exactamente. ¿Qué es necesario que hagamos nosotros los ciudadanos? ¿Qué es importante tener en cuenta ya como una recomendación? Bueno, esta es una cadena. Si nosotros no queremos que llegue la gente grave, complicada a las unidades de cuidado intensivo, tenemos que frenarle
desde el comienzo, en la capacidad de prevención, de control comunitario. Y es por eso que nosotros desde la semana anterior, ¿no?, estamos implementando ya en todos los 9 distritos de salud de Pichincha, ¿no?, junto también con todos los cantones rurales, lo que es la vigilancia epidemiológica comunitaria. Eso significa que tenemos que cortar la circulación del virus. El virus está circulando, tiene un ciclo de vida en donde va donde una persona y pasa donde la otra, se contagian y hacen un árbol realmente como unas raíces. En este sentido, lo que queremos es cortar esa circulación, deteniendo, identificando precozmente los sintomáticos. Apenas aparezca un síntoma, la comunidad, mediante un chat, mediante un vigilante comunitario, tiene que armar un chat. Usted, mi estimado amigo, yo, todos debemos armar un chat en el lugar donde vivimos para tener la vigilancia epidemiológica de los familiares, de mí mismo, de los vecinos, de mi cuadra, de mi manzana. Y apenas detecte yo, esos me notifiquen o yo identifique que hayan síntomas del COVID o probablemente COVID o un rumor de que estamos manejando un nuevo concepto, el rumor de que aparezca algo parecido a la enfermedad, notificamos inmediatamente al centro de salud más cercano. Arma una brigada, se hace visita domiciliaria y se comienza a controlar desde ahí, determinando y aplicando los protocolos del Ministerio de Salud Pública para poder decir, vamos a tomarle una prueba, ha sido otra enfermedad, va al hospital, en definitiva, le controlamos desde ahí. Esa es la idea. De acuerdo. Muchas gracias, doctor Muñoz, por la información compartida. Muy amable de su parte, gracias. Un mensaje a la audiencia nada más de que por favor salgamos de esto adelante mediante la construcción de la solidaridad, de la fraternidad, del apoyo mutuo, de la vigilancia y el control mutuo de esta enfermedad. Muy amable, gracias. Claro que sí, muchas gracias también a usted por la información, doctor Luis Muñoz, coordinador zonal 9 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, por ofrecernos una breve evaluación de la situación del tema sanitario en la ciudad de Quito. Vamos ahora a contactarnos con Valeria Villarruel, quien se encuentra en el playón de La Marín para ofrecernos información sobre los operativos de control de la ciudadanía, sobre el cuidado y las medidas preventivas que se deben adoptar frente a la emergencia sanitaria que está viviendo no solamente la capital, sino el país. Buenos días, Valeria. ¿Qué novedades nos tiene desde este punto de la capital? Muy buenos días, 7:29 de la mañana. Nos encontramos aquí en el playón de La Marín, en el centro de Quito, uno de los puntos más conflictivos por la aglomeración de personas. Y también es un punto porque desde aquí se puede conectar hacia el norte, hacia el sur de la capital, hacia las parroquias y a los cantones. La Agencia Metropolitana de Tránsito ya efectúa controles justamente a los buses convencionales para revisar el aforo de personas. Estamos con Francisco Arauz, él es director de fiscalización de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para que nos cuente si es que ya existen sancionados, ahora que la ciudad cumple 8 días de estar ya en semáforo amarillo. Buenos días. La Agencia Metropolitana de Tránsito está desarrollando, como podemos ver, los controles permanentes a todos los buses, haciendo la verificación del 50% del aforo. Vamos a ver el aforo, ¿le parece? Mientras me cuentan. Podemos subir. Vamos a ver si es que este bus de la cooperativa Victoria Colón Camal cumple con el aforo. Francisco, buenos días, mi señor. Bueno, está casi vacío. ¿Cuál es el papel aquí de la Agencia Metropolitana de Tránsito? Justamente el señor agente y fiscalizador de tránsito hace la verificación de que el bus esté cumpliendo con el aforo. Claramente vemos, ¿no es cierto?, apenas tiene 2 pasajeros en este momento. El señor hace la verificación. Si es que tuviéramos un exceso de pasajeros incumpliendo el 50%, se pide a los señores conductores que respeten eso. A los señores pasajeros, si es necesario, hay que hacerles de bajar y devolver el pasaje si fuera el caso. Como estamos ¿Han tenido esos casos?
¿Perdón? ¿Han tenido esos casos? Sí hay varios casos en algunos puntos. Este mismo es un punto bastante conflictivo, el sector de la Marín. Tenemos las troncales principales, la troncal a los valles de los Chillos, tenemos la troncal que conecta todos los corredores centrales, norte, sur de la ciudad. Sí, hay casos y se viene trabajando respecto al levantamiento de la información, para eso ponerle en conocimiento a las autoridades competentes, que es la Secretaría de Movilidad, quien podrá sancionar de acuerdo a lo que establece según las responsabilidades del no acatamiento de las disposiciones dadas por el ente rector. Ahora, usted me decía que revisan el aforo, también revisan que todos los pasajeros cuenten con las medidas de seguridad. Y para eso ustedes han unido a una campaña Quito Sale Seguro. Sí, es muy importante el tema de la seguridad. Todos, absolutamente todas las personas estamos obligados a mantener estas medidas de seguridad, ¿no es cierto? La mascarilla. Todos los buses sus conductores deben estar portando mascarilla, los pasajeros, controladores, todas las personas que estamos en la vía pública debemos contar con estas medidas. Y sí, es una campaña muy importante que es una forma de dar información a la ciudadanía. Además, estos operativos se desarrollan en todos los puntos de la capital. ¿Ustedes quizás han reforzado el personal en las calles? Sí, bueno, se mantiene trabajando las 24 horas del día, las 7 días de la semana. La agencia, la responsabilidad nuestra es cumplir con eso, entonces los operativos son permanentes, centro, norte, sur, en los valles, en los puntos más conflictivos tenemos un número importante de personal, trabajan más de 1.200 señores agentes y fiscalizadores durante todo el día en los distintos turnos, pero el trabajo es permanente, como podemos observar en este caso puntual, el señor fiscalizador en trabajo coordinado con el señor agente realizan el control, la verificación, la visualización y el levantamiento de la información. Por ejemplo, en este bus ya podemos observar, ya tiene... Este bus incumple, mire, vamos a subirnos a este bus, incumple justamente el aforo, incumple justamente para que nos pueda ayudar nuestra cámara antes de cerrar esta microonda. Permítanos un momento, señor conductor. Incumple el aforo, ¿no es cierto? Déjeme verificar si es que... Hay personas juntas. Bueno, en las sillas. Estamos subiendo, en este caso, como ha dicho el vocero de la Agencia Metropolitana de Tránsito, si es que sobrepasa el aforo, toman medidas. Hay que pedirles a las personas que no vayan en todos los puntos. El 50% del aforo depende de la capacidad de la unidad. Hay capacidades de la unidad. Su matrícula, permítanos, caballero. Exactamente, bueno, están tomando procedimiento. Nosotros por tiempo nos tenemos que ya despedir, pero tenemos que contarles que desde que entró en semáforo amarillo la ciudad, 754 personas han sido sancionadas por el no uso de mascarillas. Queremos regresar contigo, Fabricio. Nosotros vamos a informarles de nuestra misión central lo que ocurre aquí en el transporte convencional. Buenos días. Buen día, Valeria. Gracias por este reporte. Vemos que finalmente los agentes de tránsito del Distrito Metropolitano de Quito están cumpliendo con su labor. Es importante que este trabajo y esta tarea se pueda desplegar por todo el Distrito Metropolitano para garantizar que finalmente el sector de la transportación también garantice estas medidas de seguridad mínimas para evitar la propagación de la enfermedad. 7 de la mañana, 34 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Siete de la mañana, 38 minutos. Tras la actividad del volcán Sangay, la ceniza volcánica llegó hasta Guayaquil. Esta mañana, el día de ayer, ciudadanos y comerciantes limpiaron las calles mientras el aeropuerto José Joaquín de Olmedo suspendió sus actividades. La ceniza cubrió casas, calles, vehículos. Los guayaquileños se encontraron con este manto gris al despertarse. Se trató de la ceniza que llegó en horas de la madrugada desde el volcán Sangay, ubicado en Morona, Santiago. Todo está lleno de ceniza, todo. Veredas. Todo, los carros, todo.
El INAMI informó que la dispersión de ceniza se dirige al occidente y suroccidente, con vientos superiores a los 25 kilómetros por hora. La ciudadanía se vio obligada a limpiar sus aceras para evitar que la ceniza caiga en sus ojos o la inhalen, lo que podría causar enfermedades. Tengo un hijo asmático y la otra es alérgica, entonces no me quedó otra que coger, aunque esto no es mi portal, pero limpiar también porque con el viento se viene la ceniza. Este es el momento en que el vuelo de la aerolínea DHL aterrizó en Guayaquil por la mañana. Gran presencia de ceniza. En este marco, la Dirección de Aviación Civil paralizó las operaciones del aeropuerto José Joaquín de Olmedo hasta que disminuya la caída. Posteriormente se observó tareas de barrido en la pista de aterrizaje. La Secretaría de Gestión de Riesgos realizó recomendaciones a la ciudadanía, como el uso de mascarilla y gafas protectoras. Con esto coinciden especialistas. Hay que tener conciencia que no es solo polvo que cayó nomás que barrimos, no, es ceniza volcánica. Y esto hace que tenga un componente químico que provoca aberración en la piel, aberración a nivel ocular y daño a la vías respiratorias. Salir con gafas, como tengo puesta acá, y una mascarilla. ¿Qué cuidados se deben tener en casa? Cerrar las ventanas para que esta ceniza no entre, y en los filos, en los marcos de las puertas, donde ahí está abierto, ahí podemos usar trapos húmedos para bloquear la entrada de la ceniza. ¿Y las mascotas? Tratar que ellas no salgan. Siempre nosotros tenemos en el patio la canastita de ellos, de la vianda, del agua, de la comida. Por favor, lavarlas. En la avenida 9 de octubre se notaba claramente la capa de ceniza aún pasadas las 10 de la mañana, por lo que se realizaron trabajos de limpieza. Interagua, por su parte, informó que la producción y distribución de agua en Guayaquil no se vio afectada. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. 7 de la mañana, 40 minutos. Hoy llegó, o el día de ayer, llegó a la Asamblea Nacional el documento con la objeción parcial del presidente Lenín Moreno al proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Fueron 32 las observaciones planteadas por el Ejecutivo. Entre las observaciones al texto aprobado por la Asamblea Nacional se destacan objeciones que apuntan a la reducción de hasta el 25% de los costos de las pensiones educativas y la prohibición de suspender estos servicios en todos los niveles de educación. Se precisa que se entregará de manera excepcional, de ser el caso, ayudas compensatorias monetarias o no monetarias para cubrir parte de la pensión del presente año lectivo. Adicionalmente, las instituciones de educación superior particulares podrán ampliar el porcentaje de becas en un 10% adicional y se priorizará la modalidad virtual de enseñanza. Sobre los servicios básicos, el Ejecutivo plantea la prohibición del incremento de los valores, tarifas o tasas en todos los servicios, incluido el Internet y las telecomunicaciones. Y una vez que entre en vigor la ley, durante 30 días no se podrá suspender ningún servicio y se ofrecerá facilidades de pago de los valores pendientes a 6 meses sin intereses. En cuanto al pago de las cuentas pendientes a la Seguridad Social, el Ejecutivo plantea que quienes no lograron pagar durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, se otorguen facilidades de pago sin multas ni intereses e incluso se podrá renovar los acuerdos de pago. Adicionalmente, el IES deberá revisar los costos de afiliación voluntaria para que los afiliados puedan contar con algunas prestaciones. En lo referente a la entrega de créditos productivos, se crean más incentivos tributarios para la reactivación económica, para refinanciar o reestructurar los créditos actuales, y se plantea que las entidades del sistema financiero que otorguen créditos hasta finalizar este año podrán deducir del impuesto a la renta el 50% del valor de los intereses recibidos de dichos créditos. Además, se prohíbe la terminación de pólizas de salud o medicina prepagada por atrasos de hasta 60 días adicionales a lo establecido en el contrato y la suspensión de estos servicios por mora. El Ejecutivo también establecerá una política de control de precios para evitar la especulación. En cuanto a los acuerdos laborales, se plantea no reducir el salario básico. También proponer que el acuerdo de la jornada por horas pasa de 2 años, como lo aprobó la Asamblea, a 1 año, prorrogable por 1 año adicional. Adicionalmente, se cambia la interpretación relacionada al artículo a través del cual las empresas se acogen a la condición de fuerza mayor para asegurar que no existan abusos, al mismo tiempo que se busca preservar las fuentes de trabajo y que cierren los negocios. Bueno, sobre esta
estas objeciones a la ley de apoyo humanitario presentadas por el presidente de la República. Tendremos una entrevista más adelante con Fabián Pozo, pero ahora quisiéramos contactarnos con la directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de la capital, la doctora Silvana Hidalgo, quien nos acompaña vía videoconferencia para poder conversar sobre el comportamiento del volcán Sangay y esta situación que se vivió en las últimas horas, sobre todo en la ciudad de Guayaquil y en varios puntos de la provincia de Chimborazo, con la caída de ceniza. Buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos. Sí, buenos días. Gracias, Fabricio, por el espacio. Muy gentil, muchas gracias. Bueno, hemos visto el día de ayer, se ha registrado en la ciudad de Guayaquil y en varias zonas de la provincia de Chimborazo la caída de ceniza debido a esta actividad continua que ha mantenido el volcán Sangay en estos últimos años. ¿Es posible que este tipo de escenarios se puedan repetir en los próximos días, en las próximas semanas? Sí, en efecto. Bueno, lo que tenemos es un volcán activo desde mayo del 2019, pero como todos conocemos, el Sangay es uno de los volcanes más activos del país. Entonces, el último periodo eruptivo, o el que estamos viviendo, como le digo, empezó en mayo del 2019 y se mantiene hasta el momento. Lo que hemos tenido es un evento importante. Lo interpretamos como una serie de colapsos del frente del flujo de lava que está descendiendo por el flanco suroriental del volcán, que habría generado justamente una gran cantidad de ceniza. Esta ceniza, Sí, por favor, siga. debido a las condiciones atmosféricas, tuvo la posibilidad de transportarse hasta zonas bastante distales, como la provincia de Santa Elena, ¿no? Y Claro. por supuesto, siendo depositada a su paso en todas las provincias en el trayecto. ¿Debe generar preocupación esta actividad permanente del volcán Sangay en el país? ¿Cómo debemos actuar o qué debemos esperar los ecuatorianos frente a este proceso eruptivo, este fenómeno natural que se está registrando actualmente? Sí, tenemos un volcán activo, un volcán en erupción. Entonces, por supuesto, tenemos que estar informados con respecto a cuál es el tipo de actividad que el volcán presenta. Ajá. Ya en el transcurso de este año de actividad hemos tenido inconvenientes, especialmente en el río Pano, con el ingreso de mucho material proveniente del volcán, que ha generado justamente malestar en la zona, representamientos parciales del río Pano y con los inconvenientes asociados. Ahora, por supuesto, este fenómeno que tuvimos la noche y madrugada de anteayer, justamente da una muestra del alcance regional que puede tener la actividad de un volcán. Entonces, evidentemente, tenemos que estar atentos a la información oficial, saber cuáles son los peligros asociados al volcán, es decir, cuáles son los fenómenos que el Sangay es capaz de producir. Para esto existe un mapa de peligros que creó el Instituto Geofísico ya hace algunos años. Entonces se puede ver justamente el alcance de las cenizas, donde se puede ver el alcance de los flujos de lodo que se pueden generar debido a la actividad del volcán combinada justamente con las lluvias o una vez que ingresan en los ríos. También se puede ver los domos que pueden crecer, los flujos de lava, y todos los fenómenos que se pueden generar están plasmados en ese mapa. Y es importante que las autoridades y la población, por supuesto, se mantengan informados y sepan cuál es la capacidad de este volcán a nivel eruptivo. Claro que sí, doctora Hidalgo, pero no solamente es el Sangay, un volcán que está en actividad eruptiva en este momento, sino que también hay otros volcanes en nuestro territorio, en el Ecuador, que están en un proceso eruptivo. Es importante tener en cuenta y ser muy conscientes de esta realidad. Por supuesto, el Ecuador es un país que está en un contexto geodinámico complejo. Estamos en lo que se conoce como la zona de subducción, y esto permite tanto la generación de sismicidad, que puede tener diferentes magnitudes, como nosotros ya lo conocemos, pero también la generación de actividad volcánica. Entonces, son estos dos fenómenos que tenemos en el país y que los tenemos muy presentes. A nivel volcánico, nosotros tenemos más de 80 volcanes en el país, y esta densidad volcánica es prácticamente única en el mundo, ¿no? Tenemos muchísimos volcanes en un espacio muy pequeño, y entonces evidentemente debemos estar educados y conscientes de lo que significa la actividad de estos, ¿no? Por supuesto, turísticamente es un paisaje increíble el que nosotros tenemos en el país. Un volcán apenas levantamos la vista, pero por supuesto hay también fenómenos asociados que pueden causar
que implican un peligro, ¿no? Entonces tenemos que estar educados con respecto a esto. Al momento, en el Ecuador tenemos en actividad el Sangay y el Reventador. Claro, y frente a esta realidad es necesario que la población esté preparada y esté consciente de lo que implica también una actividad volcánica. ¿Cuáles son las recomendaciones, ya para cerrar esta entrevista, doctora, cuáles son las recomendaciones que debe tener muy en cuenta los ciudadanos frente a estas realidades de los fenómenos naturales que se están presentando en nuestro país? Sí, bueno, es importante estar informados a través de fuentes oficiales. Eso es algo muy, muy importante justamente para evitar entrar en pánico o tener reacciones contrapuestas a las que deberíamos tener. Ahora, en particular, con respecto a la ceniza volcánica, entonces las recomendaciones son las que justamente las que pasaron en su reportaje, es decir, justamente protegerse, evitar el contacto, evitar exponerse, hacer una limpieza adecuada de la ceniza. Esto implica no botarla en la alcantarilla porque vamos a generar problemas para el alcantarillado público, sino realmente aislarla en bolsas, en cartones, de alguna manera que la ceniza quede acumulada, pero no entra en nuestro sistema de alcantarillado. Por supuesto, proteger a las personas más sensibles que puedan tener afecciones respiratorias, también a las mascotas, a los niños, evidentemente, y justamente tratar de evitar exponerse a este material mientras está en el ambiente, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, doctora Hidalgo, por esta información y las recomendaciones brindadas a la ciudadanía. Gracias también. Muy gentil. Agradecemos a la doctora Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, por ofrecernos una breve evaluación de la situación del volcán Sangay, la actividad volcánica que actualmente se registra en el país, también con el Reventador y las recomendaciones que ha ofrecido a la ciudadanía frente a esta realidad. 7 de la mañana, 50 minutos. Nueva pausa. Regresamos en breve. Siete de la mañana, 54 minutos. El día de ayer, como ya lo habíamos mencionado, el presidente de la República envió sus objeciones a la Asamblea Nacional sobre la propuesta de ley de apoyo humanitario. Para conversar sobre estas observaciones presidenciales, se encuentra con nosotros vía videoconferencia el abogado Fabián Pozo, integrante de la Fundación Ecuador Libre. Buenos días, abogado. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Fabricio, muy buenos días, queridos amigos de Ecuador TV y queridos televidentes. Muchas gracias. Gracias, abogado, por estar aquí. Bueno, ¿qué impresiones tienen sobre estas objeciones que ha hecho el presidente de la República a esta propuesta de ley? Bueno, el veto tenía que llegar y efectivamente se presentó ayer. Creo que debemos decir lo siguiente. Uno, el veto versus la realidad legal que tenemos ahora es positivo. Introduce figuras importantes como es el contrato especial emergente, que es una suerte de contrato a plazo fijo. Creo que versus el texto de la Asamblea en general es bastante mejor, mejora la redacción, mejora las precisiones de ciertos conceptos, salvo un par de temas en los que creo que es errado y no creo que tiene una lógica suficiente. Uno de estos, el tema del sector educativo, pues, o el tema de la rebaja obligatoria de 25% de las pensiones. Y segundo, limitar o disminuir el plazo del contrato especial emergente a 1 año renovable en lugar de 2. Abogado Pozo, vamos por partes. En materia laboral, las objeciones del presidente son al artículo 16, que habla sobre los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, sobre el artículo 19, también sobre el contrato especial emergente, que ya estaba mencionando, y el artículo 20 también de la reducción emergente de la jornada de trabajo. ¿Qué podría implicar estas observaciones del presidente de la República en materia laboral frente a las circunstancias que estamos viviendo? A ver, las objeciones son extensas en materia laboral y en todas las materias. Vamos, en materia laboral primero, el contrato especial emergente es una muy buena figura que lo aprobó la Asamblea y permite volver a contar con un contrato a plazo fijo que, como ustedes recordarán, fue eliminado hace algunos años y que en estas circunstancias en las que se requiere mayor
flexibilidad, mayores instrumentos para incentivar la contratación, es positivo. La Asamblea Nacional había previsto que este contrato pueda tener un plazo de 2 años. El veto del presidente lo reduce a 1 año renovable, lo cual no tiene mayor lógica. Pues yo creo que si íbamos a dar un plazo tope de 2 años estaba bien. No sabemos si la reactivación económica tomará 1 año, 2 años o 5. Entonces yo creo que hubiera sido mejor contar con un poquito más de plazo y flexibilidad en ese punto. En materia laboral no es la única reforma. En materia laboral tenemos también el régimen de acuerdos para evitar la pérdida de empleos, que permitirá modificar las condiciones económicas de las relaciones laborales ya existentes. Y esto yo creo que es lo que ya en la práctica de una u otra forma se viene dando, llegando a mutuos acuerdos entre trabajadores y empleadores para adecuarse a esta nueva realidad económica que viene post-coronavirus. Abogado Pozo, hay observaciones también, objeciones al artículo 3 que se refiere al tema educativo, que también usted lo mencionó, con la reducción de hasta un 25% de los costos a las instituciones educativas y de educación superior. También en el artículo 5, la objeción del presidente para no incrementar los costos de los servicios básicos y también facilidades para pago de la seguridad social en la objeción al artículo 9. De forma general, ya debido al tiempo también, esta propuesta que está planteando el presidente y estas observaciones apuntan a enfrentar de una mejor manera esta crisis económica y social que ha sido derivada de la emergencia sanitaria. Así es, estimado Fabricio. Yo creo que partamos de que el veto y el proyecto de ley en general tiene confianza en darle a la población herramientas para llegar a mutuos acuerdos y para dar facilidades en el pago. Lamentablemente, creo yo, en la Asamblea Nacional no se tuvo en cuenta que también quienes prestan un servicio, como es en el caso de las universidades o las empresas que prestan servicios públicos, también tienen obligaciones, y estas obligaciones no necesariamente son a nivel nacional. Hay que pagar a proveedores del exterior o hay que pagarle al mismo Estado. Y lamentablemente reducir estos ingresos o extender las prohibiciones por mucho tiempo podía y ya estaba afectando la liquidez, tanto de, por ejemplo, las universidades como las empresas de servicios públicos. En este aspecto yo creo que esta referencia que se incluye en el veto de una reducción obligatoria del 25% de matrículas, colegiaturas y demás de todo el sector educativo, desde guarderías hasta universidades, no necesariamente es conveniente. Las universidades ya enfrentan problemas económicos, problemas de liquidez, porque el Estado no les devuelve el IVA, o porque en el caso de las que reciben, en teoría, dinero para dar becas, el Estado no les ha desembolsado durante algún tiempo y por eso ha planteado demandas constitucionales. Obligarles a reducir pensiones necesariamente en un 25% podrá afectar su liquidez y a lo mejor, esperemos que no, reducir la oferta de instituciones de educación que tanto se necesitan. Yo creo que hubiera sido mejor dejarlo a que cada institución, según su realidad, según su público y a quién va dirigido, tome las medidas y facilidades que ya se venían tomando. Lo mismo, y en esto creo que en cambio en materia de servicios públicos, servicios de agua potable, de telecomunicaciones, el veto es mejor que el texto que constaba en el artículo 5 del proyecto, porque se estaba produciendo una suerte de impago generalizado a raíz de la suspensión de los cortes de servicios, ¿no? Entonces, creo que en ese punto es positivo. De acuerdo, muchas gracias, abogado Pozo, por la información y su punto de vista sobre estas objeciones del presidente de la República a la propuesta de ley humanitaria. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, agradecemos al abogado Fabián Pozo, abogado e integrante de la Fundación Ecuador Libre, que nos ha ofrecido su punto de vista sobre estas observaciones presidenciales a la propuesta de ley de apoyo humanitario. Y antes de finalizar, queremos recordarles que el comandante general de la policía, Patricio Carrillo, informó a través de su cuenta de Twitter que Daniel Salcedo se encuentra ya en Ecuador tras ser expulsado de Perú. El comandante de la policía en su Twitter expresó su gratitud a sus pares de Perú
por la cooperación internacional que permitió que Salcedo, que fue expulsado del país vecino, se encuentre ya en la ciudad de Guayaquil. Esperamos acabe la frustración de ver actos de corrupción sin sentencia, señaló el jefe policial a través de su mensaje en redes sociales. Por su parte, la Fiscalía General del Estado, también a través de su cuenta de Twitter, informó hace pocos minutos que con el apoyo de la Policía Nacional se allanó las oficinas de la compañía aérea desde donde fugó Daniel Salcedo, investigado por la venta de insumos médicos con sobreprecio al Hospital Los Ceibos del IES de Guayaquil y que se accidentó el lunes en una avioneta en Tumbes, Perú. Además, se informó hace poco también que Salcedo y su acompañante Jocelyn Mieles llegaron a las 3:15 de la madrugada de este miércoles a la unidad de flagrancia del cuartel Modelo en Guayaquil tras haber sido deportados ayer desde Perú. En el tuit, la Fiscalía informó que procederá con el reconocimiento médico legal correspondiente y receptará las versiones correspondientes. 8 de la mañana, 2 minutos. Gracias a todos por acompañarnos en Telediario. De inmediato se viene Café TV. Que tengan un buen miércoles.